En el puerto de Vigo, entre las naves de los astilleros, encontramos las oficinas de Vicus, una pequeña empresa de ingeniería naval fundada en 2007. Fruto de la iniciativa de varios socios con experiencia en el sector, Vicus surgió con el fin de cubrir la creciente demanda de ingeniería especializada en la construcción naval. Hoy, la compañía tiene 170 clientes repartidos en 27 países. Se especializa bastante en el diseño de hélices, ya que es una tarea que no es habitual dentro del sector naval, es un tipo de servicio de ingeniería muy especializado y donde nosotros encontramos un nicho de mercado utilizando herramientas de simulación numérica, que se llaman CFDs, que son herramientas de simulación fluidodinámica por ordenador. Nosotros la expandimos del uso en las hélices, a los timones, y más adelante también a la simulación del comportamiento de los cascos, tanto en buques existentes como en buques nuevos. En un sector tan conservador como el naval, poco dado a confiar en empresas nuevas, es difícil conseguir los primeros contratos. Vicus, asociada a empresas del sector con más historia, como Valiño, se vio arropada en sus inicios. Siempre empieza normalmente con cosas pequeñas y a través, o nuestra experiencia, cosas pequeñas y a través de un tercero o de alguien que te conoce y te va metiendo, o de que, por ejemplo, alguna de las empresas como Valiño, que le llega algún anteproyecto que a ellos no le interesa porque sea pequeño, o sea raro, o se le escape de su gama de producto y nos lo pasa, entonces ya vienes amparado por ellos, ¿no? O por otra empresa que te conozca y te dice, te lo van a hacer estos de Vicus. A pesar de haber surgido en plena crisis, Vicus consiguió en 2008 sus primeros contratos en Estados Unidos y Europa. Durante los 2 primeros años de existencia, desarrollaron un listado de servicios y el conocimiento necesario para que la empresa fuera competitiva. En 2013, la dirección de la empresa decidió darle más peso a la expansión internacional. Y ahora estamos en una fase de consolidación, ¿no?, de más especialización. Intentamos especializarnos en productos y servicios que tenemos muy controlados, que controlamos muy bien los costes y la metodología, pero haciendo un esfuerzo grande en la internacionalización y en crear la red de agentes. En primer lugar, nos centramos un poco en el tema de las ferias relacionadas con nuestro sector que había en otros países. Hacíamos una búsqueda de posibles clientes o potenciales clientes que podríamos visitar o concertar entrevistas en las ferias. También realizábamos y seguimos realizando viajes a ciudades o países en los que consideramos que hay una importante actividad en el sector naval y donde podemos mantener reuniones con armadores o personal técnico de compras de astilleros o de oficinas técnicas. Han empezado a establecer acuerdos con agentes en Europa y el sudeste asiático. Es ahí donde creemos que podemos marcar una diferencia, podemos estar presentes en más países sin necesidad de viajar tanto, aunque vayamos a reuniones de seguimiento o la necesidad de un proyecto así lo exija, pero con el mismo esfuerzo creemos que podemos llegar a más mercados. China, Corea del Sur y Japón dominan la construcción naval con el 85% de la cartera de pedidos internacional. Por ello, en Vicus han buscado un socio chino para entrar en el mercado asiático. Aquí estamos trabajando en los primeros proyectos para entrar allí con los astilleros chinos. Ahí hay que se construyan allí un porcentaje muy elevado, del 40% de la construcción naval mundial está allí y hay que estar, ¿no? Entonces, esa sería una apuesta más estratégica a medio plazo. Hay muchos armadores europeos que llevan sus barcos a astilleros en China, bien para cometer una reforma o bien para realizar una nueva construcción. Sin embargo, esos armadores sí exigen que la tecnología o el diseño sea de empresas europeas. Aunque en estos países la construcción naval sea muy importante, a lo mejor una oficina que ofrezca los servicios que ofrece Vicus con un alto valor tecnológico no está disponible en esos mercados. Entonces es ahí cuando nosotros podemos actuar. Aportar valor tecnológico requiere un esfuerzo constante en I+D. En la construcción naval, cada proyecto es distinto. No hay 2 buques iguales porque las necesidades de los armadores son muy diversas. El porcentaje que se dedica a I+D está por encima depende del año, ¿no?, pero más o menos, echando las cuentas a final de año, por encima siempre del 10%, 20%, porque hay determinados proyectos para clientes que tienen una parte de innovación o de investigación que no se la cobramos al cliente, solo imputamos como I+D, y luego hay la investigación interna. Por ejemplo, ahora mismo, de la gente que tenemos en la oficina, pues podríamos decir que al menos 2 personas están trabajando en investigación en alguno de estos proyectos, o sea que es un porcentaje de nuestro principal coste, que son las horas de personal, es un porcentaje muy alto.
Pese a haber nacido en plena crisis y pertenecer a un sector muy castigado en los últimos tiempos, en Vicus han requerido una financiación muy moderada. La gama de servicios de ingeniería tampoco necesitas mucho capital de tesorería, digamos, circulante para hacer frente a los pagos, porque tienes unos costes fijos que son las nóminas y las licencias de software. Al final no tienes, digamos, que necesites una financiación para hacer operaciones de que haya que comprar material para volverlo a vender, ¿no? Entonces ahí juegas con ventaja frente a otros fabricantes de bienes de equipo. La necesidad de acudir a la banca de Vicus es muy reducida. En la gama de productos, la fabricación de hélices que necesita más capital, la empresa mantiene un acuerdo con la fundición para pagar en función de las condiciones de venta. Tenemos 2 pólizas de crédito para el circulante, que las renovamos anualmente. Hasta ahora no hemos tenido que pedir ningún crédito para ninguna inversión, y normalmente cuando hacemos alguna inversión suelen ser inversiones pequeñas porque son equipos de cálculo que estás hablando de pocos ceros, ¿no? Entonces la relación ahí con la banca pues tampoco nos ha frenado demasiado el crecimiento. En el año 2014, el crecimiento de la facturación fue superior al 32%. Cada año la empresa suma proyectos y gana reconocimiento internacional. Estamos contentos y nos hemos marcado unos nuevos objetivos para finales de este año 2015 en torno a un crecimiento del 20%, incluyendo ya la facturación que podamos conseguir con esta red de agentes que hemos establecido, y esperamos que se cumplan. Lo que esperamos para el futuro es principalmente mantener el nivel de crecimiento, la inversión I+D, e implantarnos en mercados que son estratégicos como el sureste asiático y China, donde creemos que va a ser el crecimiento de la empresa en los próximos años.